Qué bendición de nuevo estar con cada uno de ustedes, compartiendo la palabra del Señor, hablando de las cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Les habla el pastor Robinson Arrieta y quiero comenzar este tema leyendo un cuento que encontré y que la primera vez que lo escuché me lo compartía mi esposa. El cuento o la fábula tiene como título No sueltes el caballo. Una vez un caballo estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse, y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enojó y tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle por venganza y mató al dueño de la finca. Después la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste eso? Y el demonio respondió: yo solo solté el caballo. El diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en el corazón del hombre. El diablo solo susurra al oído y el hombre él solito hace el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. Y yo le titulé a este mensaje: Cuídate de las pequeñas zorras. A veces nos preocupamos y tenemos más cuidado de los peligros grandes que se pueden enfrentar. Y descuidamos los detalles más pequeños, las cosas pequeñitas. Y a veces esas cosas pequeñas son las que causan más daño a una persona. En el libro de Cantares, el versículo 15 del capítulo 2, Cantares 2:15, dice de la siguiente manera: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Estar en cierne es que están floreciendo. Las pequeñas zorras son esas invasoras que llegan muy sutilmente a las mentes de los hombres, esos pensamientos que llegan a la mente del hombre, al alma, al corazón del hombre, y se alojan sutilmente haciéndonos separar de las bendiciones del Señor. Las zorras son comparadas algunas veces como perros, con los perros, pero hay una gran diferencia entre una zorra y un perro. Las zorras no ladran, ellas operan solas y en silencio. Ellas adoptan ese tipo de astucia de estar asolapadamente esperando atacar. Las zorras se adaptan también a todo tipo de clima. Siempre operan ellas en la noche. Las zorras son también muy conocidas por su astucia, como lo dije anteriormente. En la Biblia encontramos que las zorras están tipificadas como demonios según los griegos paganos. Las zorras echan a perder las viñas cuando están floreciendo para que ellas no lleguen a dar fruto. También las zorras pequeñas son todas aquellas cosas que vienen a robar la bendición y las oportunidades que Dios nos puede estar dando. Quiero compartir algunos pensamientos que, que en verdad Dios trajo a mi corazón y que veo cómo Satanás pone esas pequeñas dudas, esas pequeñas zorras
en las personas y que esas pequeñas zorras son la causa por la cual algunos cristianos no crecen ni prosperan. Por eso vamos a ver algunas de esas pequeñas zorras que Satanás sutilmente pone en la mente del hombre y en el corazón también. Una de esas pequeñas zorras podemos encontrar es el desánimo. Job, un hombre que amaba a Dios y gozaba de grandes bendiciones, pero le tocó soportar la prueba de perderlo todo en un instante. Job fue distinguido por sus amistades y fue elogiado aún por Dios mismo. Llegó Job al punto de criticar y maldecir el día en que nació, porque se desanimó al ver su condición. Tremendo cuando vemos esto de un hombre que el mismo Dios lo llegó a elogiar y a decir que este hombre era un hombre conforme al corazón de él, como pudo haber hablado también de David. Decía que era justo, piadoso. Job 3, el versículo 3 dice, dijo Job, perezca el día en que yo nací. Él maldijo el día que nació. ¿Sabes? La enfermedad, la falta de dinero, el desamor, la muerte, la traición, son como aguijones en la carne para las personas. Pero el buen ánimo es una gran medicina unido con la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 17, versículo 22, dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El desánimo es una de esas pequeñas zorras que Satanás trae para que la persona no avance, para que la persona aún termine en el suicidio. Otra de las pequeñas zorras que el diablo sutilmente pone en la mente y en el corazón de los hombres es la lengua descontrolada. Aquí la lengua descontrolada, yo quiero decirle a qué se refiere. La lengua se refiere a la palabra y la Biblia enseña que la lengua debe ser manejada con cuidado, de una manera correcta. Por eso yo le quiero recordar que debemos pensar 2 veces antes de hablar. Somos muy rápidos para hablar. Somos muy rápidos para contestar. Debemos ser prudentes cada vez que tengamos que hablar. Por malas palabras se han creado conflictos que van desde guerras hasta separaciones, divorcios de familia. Se han creado conflictos entre amigos, entre vecinos, aún entre naciones. En el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Imagínese, Santiago dice que la lengua puede incendiar todo un bosque. ¿Cuánto daño hacemos cuando no tenemos nuestra lengua conectada a la palabra de Dios? Dios se deleita en medio de la armonía de sus hijos. Dios se deleita cuando ve una familia en armonía, cuando los hijos y los padres tienen un solo lenguaje, el lenguaje de la palabra del Señor, el lenguaje del reino de Dios. En el Salmo 133, el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor nos recomienda que debemos alejarnos de aquellas personas que no son capaces de refrenar su lengua. Esta clase de personas lo único que pueden hacer es retrasar nuestras bendiciones con Dios. Proverbios
lo dice en el capítulo 20, el versículo 19. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Cuando usted ve a una persona que habla de más, cuando usted ve a una persona que su vocabulario no es de bendición, aléjate de él. Porque eso se contagia y eso hace de que la bendición no llegue a nosotros. Cuando empecé a organizar el mensaje de hoy, yo le decía, Señor, yo quiero dar una palabra tuya. ¿Qué quieres que comparta? Y Dios empezaba a decirme, hay personas que se acercan en oración diciendo, ¿por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué la bendición no llega? Y me decía, estas son las causas por las cuales muchos cristianos, muchas personas no han recibido las bendiciones que ya yo he establecido para ellas. Porque estas zorras pequeñas se comen el fruto, dañan el fruto, destruyen el fruto, destruyen las bendiciones, destruyen todo lo que yo puedo hacer con ellos. Y eso me bendijo tanto. Y digo, Señor, ahora dame la unción, dame la gracia para poder transmitir esto. Por eso hoy le estoy hablando del desánimo, de la lengua descontrolada. Usemos bien y otras zorritas que voy a compartir, como la mentira que más adelante vamos a hablar. Pero usemos bien nuestras palabras para vivir días buenos. Primera de Pedro dice en el capítulo 3, versículo 10, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Quiere ver días buenos, refrénese de decir tantas tonterías, tantas estupideces, que lo único que van a hacer es retener tu bendición. Ahí mismo en Proverbios dice, el capítulo 10, versículo 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Que sus labios sean labios de hombres justos. Que sus labios hablen palabras de bendición. Otra de las zorras pequeñas que Satanás coloca en las mentes y en el corazón de los hombres para dañar las bendiciones son las mentiras. Toda persona, todas las personas en algún momento dijo alguna mentira. Satanás, acuérdate de esta palabra, Satanás es padre de mentira. Cuando alguien dice mentira o habla mentira, hace homenaje a Satanás. Y la Biblia dice en el Juan 8:44 dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La mentira te puede ayudar a salir de un problema, pero para sostenerse de ese problema debes decir otra mentira. Y al final las mentiras traen consecuencias funestas a nivel espiritual, a nivel social y hasta a nivel económico. La Biblia nunca habla del tamaño de la mentira, la Biblia habla de la mentira. No existen mentiras grandes ni mentiras pequeñas. No existen mentiras blancas ni mentiras negras ni mentiritas piadosas. Lo que pasa es que el hombre la disfraza con excusas. Apocalipsis 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Créame que los mentirosos serán destruidos. La mentira destruye
Dígale al Señor, Señor, ayúdame a dejar las mentiras porque estas me están destruyendo. Acostúmbrese a decir la verdad. Pero es que me pueden echar de la empresa. Pues di la verdad, que Dios verá si te libra de esa. Porque las consecuencias las recibimos nosotros de acuerdo a nuestros actos. Acostúmbrese a decir la verdad. Porque si usted se acostumbra a decir la verdad, créame que vas a ser un hombre, una mujer bendecida y prosperada. Otra de las zorras pequeñas es el miedo. El miedo es una forma de incapacidad, de limitación, tanto en lo físico como en lo espiritual. El miedo hace que las personas no surjan o no avancen, quedándose estancadas sin dar el fruto que espera. El miedo hace que los frutos no salgan. El miedo hace que no alcances la bendición. El miedo hace que no recibas lo que Dios ya ha establecido para ti. El miedo frustra a las personas en todo lo que piensa hacer, impidiéndoles gozar de las cosas preciosas que Dios ha creado para ellas. En el nombre de Jesús, empiece a decirle, Señor, ahora renuncio a todo espíritu de miedo en mi vida, porque yo quiero llegar a la promesa, quiero llegar a la bendición que me dijiste. Una persona, escuche, una persona atrapada en las garras del miedo nunca va a arriesgar nada. Y va a ser una persona limitada a ser acomplejada. Y se convierte en una persona conformista. Una persona atrapada en el miedo termina siendo acomplejada y conformista. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué, este versículo lo hemos escuchado desde que estábamos bien pequeños en la escuela dominical y a veces lo pasamos por alto. No vemos todo el tremendo contenido que Dios nos dio en este versículo. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nunca estaremos solos. Y si en algún momento el miedo llega a nosotros, recuerde, Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Y Dios siempre te toma de la mano para que cruces al otro lado, para que llegues, para que recibas, para que venzas, para que recibas la victoria. Otra de las zorras pequeñas es el rencor y la falta de perdón. Y en esto encontramos personas que han vivido su vida albergando en su corazón el rencor y no han podido perdonar las heridas que le han causado. La palabra rencor proviene de la palabra en latín rancor, que significa resentimiento arraigado o amargura. A su vez hace referencia a un sentimiento persistente de odio en la persona. La regla de oro que Dios le ha dado a su pueblo de no hacer a otros lo que no desea para su propia vida. El Señor lo declaró en su palabra
dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19, versículo 18 dice, no te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Quien experimenta rencor termina destruyéndose poco a poco. Aquellos que guardan rencor terminan enfermos, terminan en una cama, terminan muriendo en vida. ¿Cuántas personas están privadas de la libertad por causa del rencor, por causa de la falta de perdón? ¿Cuántas personas han muerto por el mismo motivo y han dejado que el rencor haga nido en sus corazones y los lleve a cometer locuras, cosas que después se lamentan? Otra de las zorras pequeñas es la desobediencia. La desobediencia es completamente contraria al corazón de Dios. La desobediencia es sinónimo de rebeldía, de transgresión y de incredulidad. Y para eso tenemos un gran ejemplo, el rey Saúl. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22 y el 23 dicen, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esas fueron las palabras que Dios le mandó a través del profeta Samuel al rey Saúl, porque había desobedecido la orden de Dios. Cuando usted desobedece, es quitado, es apartado de los planes de Dios. Dios nunca va a trabajar, Dios nunca va a estar al lado de alguien que no sabe obedecer. El Señor se complace y se agrada de aquellos que están dispuestos a obedecer. La desobediencia viene desde el inicio de la creación. Satanás desobedeció y su desobediencia hizo que saliera de la misma presencia de Dios. Fue echado de la presencia de Dios. Y a veces tomamos la desobediencia como algo ligero. No, yo no me someto, yo no voy a obedecer. Si usted no obedece, Dios no está contigo. No somos tontos. No tenemos que ser robots. No tenemos que ser estúpidos para estar obedeciendo a personas que están contra. No, Dios quiere que obedezcamos la palabra del Señor y el hombre de Dios que ha puesto a gobernar. Dios quiere que obedezcamos las leyes que Dios ha establecido. Dios nos llamó a ser obedientes. Porque si usted es obediente, de seguro que la gracia y el favor de Dios llegará a tu vida. Yo creo que debemos ya empezar a meditar por qué mi situación económica, por qué mi estado de salud, por qué la relación de mi matrimonio está mal, se está destruyendo. ¿Por qué estoy llegando a la bancarrota? Yo creo porque Satanás ha puesto zorras pequeñas allí para robarnos la bendición. Otra de las zorras pequeñas, yo quiero compartir, es que no podemos dejar que el orgullo y la soberbia y la altivez entren a nuestras vidas, lleguen a nosotros. Sabes, el orgulloso es aquel que cree estar por encima de los demás. Y créame que el orgullo no tiene nada que ver
con el estado financiero. Porque yo he visto personas que son pobres, pero son tan orgullosas. Y he visto personas que son o que tienen finanzas y son muy humildes, son muy sencillos. La soberbia, el orgullo, son esas pequeñas zorras que nos hacen mirar a los demás por debajo de nuestros hombros, como poca cosa. La soberbia es el sentimiento de superioridad que impulsa a una persona a tratar a los demás de manera despectiva y desconsiderada. Santiago dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Será que yo soy una persona orgullosa? ¿Será que yo soy una persona altiva, soberbia? Empecemos a decirle al Señor, Dios, porque a veces no nos damos cuenta y estamos hablando o actuando de una manera orgullosa, de una manera soberbia. Las personas altivas tienen una raíz de prepotencia que hace parte de su vida ya y le da argumentos a Satanás para poder bloquear las bendiciones que vienen de parte de Dios. El proverbista dijo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez. Tremendo. Las cosas no vienen porque sí. Las cosas vienen por una causa. Otra de las zorras que nos roban las bendiciones. Y esto de verdad que se encuentra en todas las partes. Y hablo de la murmuración. La murmuración obedece al acto de hablar mal de alguien. El murmurar o la murmuración es hablar algo feo de otra persona. La murmuración comienza cuando alguien se deja afectar por las cosas que suceden alrededor o que se creen poseedores de la verdad y se convierten en jueces de los demás. El que murmura muchas veces se convierte en que él tiene la razón y se convierte en un juez para dictar una sentencia hacia la otra persona. La murmuración trae enfermedad a la persona que murmura. Estas enfermedades suelen aparecer de manera de repente. Hay gente que dice, yo no sé por qué me enfermé. Y van a los médicos y los médicos no encuentran la raíz de esa enfermedad y no saben de dónde vino, qué le está causando. Porque el médico solo examina el cuerpo y no el alma. Y muchas enfermedades vienen porque esa persona lo que ha sido es una persona que murmura de todos. Y lo estamos viendo en estos tiempos, murmuramos del gobierno, murmuramos de la educación, murmuramos de la iglesia, murmuramos de Dios, murmuramos de todo. Y la murmuración trae muerte. La murmuración trae que Dios se aleje de tal persona. Y si no lo quiere creer, en el libro de Números, el capítulo 2, encontramos la historia de María y de Aarón. Ellos murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita
que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, y la mujer era una mujer negrita. Cusita es negrita. Y porque Moisés se había casado luego con una mujer negrita, y empezaron a murmurar de Moisés y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y me impresiona lo que dice en ese versículo: y lo oyó Jehová. Cuando usted está murmurando en contra de algo, en contra de alguien, escuche esto: Dios está escuchando tu murmuración. Ten cuidado de lo que dices, ten cuidado de quién murmuras, porque Dios estará escuchando lo que sale de tu boca. El versículo 3 del capítulo 12 de Números dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Contra quién murmuró María y Aarón? Contra el hombre que Dios había tomado para libertar al pueblo. Contra un hombre el cual Dios había procesado. Contra Moisés, contra su propio hermano. Y Dios escuchó la murmuración de estos dos. ¿Qué les causó a Aarón y a María la murmuración? El versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Le vino una enfermedad tremenda a María por causa de murmurar contra Moisés, contra el hombre de Dios, contra la persona que Dios había escogido. Tenga cuidado cuando murmura. Aunque a usted no le guste, cierre la boca y dígale: Señor, me parece injusto, pero te lo entrego, Señor. Tú te encargarás, Padre. Pero no se ponga a decirle a uno, al otro, porque eso trae la ira de Dios. Porque eso va a hacer que Dios se retire de usted. Dice Filipenses, el capítulo 2, versículo 4, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este tema de la murmuración es bastante profundo. Tiene unas consecuencias terribles. Me gustaría profundizar más en esto. Y yo sé que el tiempo es oro. Pero ahí en el libro de Números, 2 capítulos después, capítulo 14, el versículo 26 al 29, encontramos otro evento en el cual murmuraron los hijos de Dios. El versículo 26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Quién les trajo al pueblo de Israel que murmuraran contra Dios? Lo que les trajo a ellos fue que todos ellos murieron. Démosle gracias a Dios que vivimos bajo la gracia del Señor. Pero muchos, por estar murmurando, están muertas sus finanzas, están muertos sus matrimonios, están muertas sus vidas espirituales, por el solo hecho de ser un murmurador. Otra de las zorras pequeñas que debemos tener cuidado es la falta de fe. La falta de fe es tan importante en la vida del cristiano porque la fe es la base fundamental del creyente.
es la confianza en que algo o en alguien nosotros esperamos, pero en este caso, como cristianos, es la confianza que tenemos en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Pero la fe, pero por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la fuerza que nos mueve en el caminar con el Señor. La fe es lo que te llevará a alcanzar lo que Dios un día te prometió. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Crea en Dios, tenga fe en Dios y dé pasos de fe. Cuando Dios te dice algo, es porque eso ya está listo, ya está hecho. Escuchaba un adagio que decía que cuando te digo que la mula es negra es porque tengo los pelos en las manos. Me acuerdo que eso lo repetía lo escuchaba mucho cuando yo estaba pequeño. Y yo lo quiero decir, cuando Dios te dice que la mula es negra es porque Él tiene los pelos en la mano, porque Él está viendo la mula negra. Confía en el Señor, aunque te parezca que nunca vas a salir, de que nunca lo vas a lograr. Tenga fe porque Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, Él lo hará. Él lo hará. A usted no le importa cómo lo va a hacer. Lo único que le debe importar es que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. La falta de fe rompe los lazos espirituales en la vida de una persona. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: porque por la fe andamos, no por vista. No andamos por vista, andamos por fe, amado. La falta de fe genera dudas de quién es Dios, de lo que Dios puede hacer. La falta de fe genera un negativismo porque hace creer que las cosas aún van a convertirse en algo peor, y se pierde la esperanza. Números capítulo 13, versículo 30 y 31, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Caleb y Josué decían: podemos, Dios lo prometió y Dios nos entregará esa tierra. Esa tierra es de nosotros porque Dios lo dijo. Pero el pueblo decía: no, no podemos, porque ellos son más fuertes. Amado, Dios está contigo. Y dice que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Más fuerte, más poderoso es Dios que está contigo que la amenaza que está allá afuera, que lo que hoy te puede estar atormentando. Tenga fe, aumente su fe. Y por último, una de las zorras pequeñas que Satanás ha puesto en muchas personas, tanto cristianos y no cristianos, él es el de no honrar a Dios. La ausencia de honrar a Dios ha llevado a que el hombre
a que las personas, que familias estén sumergidas en pobreza, en escasez. Una cosa es pasar por un desierto, otra cosa es estar bajo una maldición. Estas pequeñas zorras van a afectar todos los planes que Dios puede tener. Y estoy hablando de la ausencia de no dar las primicias. El no dar primicias, el no ofrendar y el no diezmar. Yo sé que este tema es espinoso, pero yo le quiero decir algo. Ese es su problema si usted no quiere creer en lo que Dios dice. Y nadie te va a obligar a que lo hagas. Pero sí le digo algo, aquel que cree y que honra a Dios y que sabe que Dios nos llamó a honrarle, aún con nuestros bienes, Dios nos prosperará. Por eso le digo, en usted está, si lo hace o no lo hace, ese es su problema. Pero yo quiero decir lo que dijo un día Josué, ya cuando tenía mucha edad, y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo, yo tomé la decisión de honrar a Dios. No sé ustedes, pero yo tomé la decisión. Y la vida de Josué y la vida de Caleb, que fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida, a lo que Dios le había prometido a Abraham, a esa tierra que fluye leche y miel. Esos dos hombres fueron los únicos, porque ellos honraron a Dios. Las pequeñas zorras como esta van a afectar los planes que Dios puede tener para prosperar a alguien a mediano o a largo plazo. En tercera de Juan, el capítulo 1, el versículo 10 dice, amado, hablando Dios, ahí está hablando el Señor, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para mí? Es que seamos prosperados en todas las áreas, en todo lo que emprendamos. Pero cuando no honramos a Dios, Dios no puede prosperarnos, porque esa zorra pequeña se come el fruto, se come la cosecha, se come la promesa. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, porque el resultado es que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Segunda de Corintios dice, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y un hombre llamado Jacob, mientras huía de su hermano, porque lo buscaba para matar, y estando en el desierto, dijo un día estas palabras. Génesis 28, del 20 hasta el 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oh, tremendo eso. Un hombre que no tenía nada, un hombre que solo estaba huyendo porque lo iban a matar. Y un día tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un sueño, tuvo una visión. Y ese día se levantó y dijo, no tengo nada. Pero si Dios me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviera en paz a la casa de mi padre, dice, de todo lo que Dios me diere, apartaré el diezmo para ti. Las primicias, las ofrendas y los diezmos son las semillas que Dios utilizará para prosperar a aquel hijo que le cree. Malaquías, que todos sabemos ese pasaje. Capítulo 3, dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si usted no toma esta palabra para ti, nunca va a ver la gloria de Dios fluir en medio de tus finanzas. Este es el tiempo de que usted le crea a Dios. Reprende ese espíritu que Satanás ha querido traer, esa zorra pequeña, porque Satanás sabe que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, porque Él lo ha dicho en su palabra. No esperes ser bendecido como Dios te lo ha prometido, si tú no eres capaz de honrar a Dios con tus bienes. Eso depende de ti si lo crees o no lo crees, si lo haces o no lo haces. Usted es el que decide, nadie te va a obligar, pero sí te digo algo, que si tú honras a Dios, tu vida va a ser sorprendentemente bendecida. No vas a ser el último y el más grande millonario, pero sí le digo algo, que todos verán en ti una prosperidad tan grande que van a quedar sorprendidos. Las zorras pequeñas siempre dañarán las viñas. Las zorras pequeñas siempre van a dañar las promesas, los planes que Dios tiene en el hombre. ¿Qué zorras pequeñas pueden todavía estar en ti, que no te ha dejado crecer, que no te ha dejado prosperar, que no te ha dejado ver cómo tu familia es bendecida, cómo tus hijos van a ser bendecidos? ¿Sabes que no podemos seguir peleando con Dios? No podemos seguir dándole la espalda. No podemos ignorar lo que Dios nos dice en su palabra, porque de seguro que el único que saldrá ganando es Satanás. Tú eres un escogido,
Tú eres una escogida por Dios. Tú eres la persona al cual Dios quiere mostrarle a muchos que Dios tiene grandes planes con las gentes, con aquellos que le creen. Yo quiero en esta hora poder orar por ti. Yo sé que estamos cansados de pasar por necesidad, estamos cansados de seguir con esa enfermedad, estamos cansados de seguir viendo nuestro matrimonio, cómo se destruye. Yo sé que estamos cansados de ver que nuestros hijos cada vez son más rebeldes o cada vez están más separados de los padres. Yo sé que estamos cansados de vivir una vida sin respuestas, sin cambios. Pero cuando Dios me habló de esto, el Señor me decía, es que los cambios, por más que yo los quiera hacer, las personas han abrazado estas pequeñas zorras y estas pequeñas zorras se comen todo lo que yo empiezo a hacer con ellas, porque es que no se han dado cuenta que Satanás ha venido a robar la bendición. Pero es el tiempo de que mis hijos, dice el Señor, es el tiempo de que cada uno de mis hijos levante de nuevo su mirada y tome mi mano y se levante de ahí. Que suelte lo que no sirve, que sea más ligero al caminar, que se olvide de las ofensas, que se olvide de todas aquellas cosas que lo único que hacen es retrasarlo. Y que hoy puedan avanzar, que hoy puedan empezar a crecer. Padre, yo te doy gracias. Gracias, oh Dios, por cada uno de los que hoy están diciéndote, oh Dios, ayúdame, porque hoy quiero empezar a ver un cambio en mí. Señor, quita en mí, ayúdame a desechar todas estas pequeñas zorras que han dañado mi caminar contigo, que han dañado mi fe, que han dañado mi hogar, que han dañado mi finanza, que han dañado mi vida. Señor, oro por ese hombre, porque Dios me está mostrando hoy a un hombre que había pensado en el suicidio, porque había dicho, no hay oportunidad ya para mí, todas las perdí. El Señor me dice, no lo hagas, porque todavía tienes oportunidad en mí, dice el Señor. Si pones tu mirada en mí y vienes hacia mí, yo te levanto y yo restauraré todas las áreas que fueron dañadas. Dice el Señor, yo a ti, dice el Señor, yo a ti voy a hacer que lo que un día perdiste venga como vino en Job, aumentado. Si hoy crees, levántate, dice el Señor. Levántate, dice el Señor. Y Dios me dice que Dios está restaurando las familias, que Dios está llamando el corazón de hijos rebeldes. Y me muestra Dios que está tomando esos hijos y lo está llevando a su propia presencia y le está hablando a su corazón y está transformando el corazón de estos hijos y lo está devolviendo de nuevo a los hogares ya restaurados. Y yo oro por los hogares en el nombre de Jesús y declaro que Dios está restaurando tu hogar, tu matrimonio, las relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres. Dios está restaurando. Oh Señor, gracias te doy. Gracias, 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 gracias Señor. Gracias. Dice el Señor, extiende tu mano ahí donde estás. Porque dice el Señor, hoy estoy colocando en tu mano la llave que va a servir para la puerta el cual vas a estar enfrente
Porque cuando tú estés enfrente de esa puerta, con lo que hoy pongo en tus manos, dice el Señor, se abrirá. Y estoy hablando de una gran oportunidad que Dios está preparando para ti. Dice el Señor, solo ten fe y esté atento al mover de mi presencia, al mover de mi espíritu, porque viene una oportunidad, la cual tú vas a poder bendecir tu familia como habías querido. Señor, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra. Sigue moviéndote en los hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y hermano en la fe, estoy muy contento por haber compartido con ustedes este mensaje. Si tiene alguna petición y le gustaría que nosotros oráramos por ti, escríbanos, déjanos tu mensaje y de seguro que vamos a estar orando por ti para que Dios sea glorificándote en medio de tu vida, en medio de todo lo que te rodea. Les bendecimos en gran manera, declarando que Jehová estará contigo todos los días, que el Señor hará prosperar tu caminar con Él. Gracias por escucharnos y comparta este mensaje con otras personas que están esperando escuchar una respuesta de parte de Dios. Conviértase hoy en ese instrumento ese instrumento de Dios para que otro sea bendecido. Dios le bendiga. Le habló su pastor Robinson Arrieta. Y recuerde, Dios tiene los cielos abiertos para ti. Que tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.